La discriminación étnico-racial es un problema que afecta gravemente a la sociedad peruana, pues acentúa la desintegración nacional, profundiza la pobreza e incrementa la exclusión social, impidiendo un desarrollo basado en la igualdad. Diversas investigaciones realizadas en el país han señalado que este tipo de discriminación sería la mayor causa de pobreza y exclusión de los pueblos indígenas y la población afroperuana. En el Perú existen muy pocos procedimientos administrativos o judiciales iniciados por motivos de discriminación étnico-racial, pues es percibida como una situación normalizada. Además, es difícil identificar con claridad a discriminados y discriminadores, convirtiéndose en un fenómeno multidireccional. Otra dificultad que existe en el Perú es que las personas no denuncian haber sido objeto de discriminación étnico-racial. Esta situación se explica por diversos factores como la vergüenza de denunciar tales hechos, la negación, la normalización del racismo, el descontento de los mecanismos de denuncia y la ausencia de una cultura de sanción social contra la discriminación. Adicionalmente, la obtención de pruebas para demostrar la existencia de actos discriminatorios es complicada. Según Ipsos, el 53% de los encuestados considera que los peruanos son racistas o muy racistas. Solo el 8% se reconoce como racista y el 31% de los peruanos han sido discriminados en los últimos 12 meses. Racismo, ideología basada en que los seres humanos podemos ser categorizados en razas. Esta categorización se fundamenta únicamente en características físicas y o biológicas de los seres y postula que dentro de esta categorización existen algunas razas superiores a otras. La Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las formas conexas de intolerancia postula que el racismo es cualquier teoría o doctrina que enuncie un vínculo causal entre las características fenotípicas o genotípicas de las personas y sus rasgos intelectuales y culturales. Es decir, las razas humanas no existen, ya que son una construcción social y no una característica biológica. Las causas del racismo en el Perú no siempre son tan evidentes como se suele creer. Existen diversas clasificaciones, como las causas ideológicas, que son un conjunto de ideas formadas y transmitidas de generación en generación, que parten de hechos como la colonización e imposición de cultura. Las causas etnocentristas, que tienen como premisa que los hombres que no están en la etnia de nosotros pertenecen a la etnia de ellos, sobre todo si son de linaje dudoso o están mezclados con otras razas, como por ejemplo los criollos. Las causas pseudocientíficas. Por ejemplo, en la historia peruana, Agustín Gamarra lo usó para tergiversar conceptos de biología evolutiva, sosteniendo que los indios no debían votar por una incapacidad natural. Y las causas religiosas. Hoy en día, debemos ser conscientes que no solo los hechos históricos influyen como causas del racismo, sino que este se difunde a través de los diferentes medios de comunicación y de las redes sociales al no representar la diversidad de la sociedad multicultural. La globalización y los avances tecnológicos permiten su propagación de tal manera que escapa del control de los estados de diversos países. Sin embargo, también existe la posibilidad de la presencia de gobiernos antidemocráticos, poco y deficientes, donde los grupos racistas actúan y no cooperan para lograr una coexistencia pacífica. Bueno, ahora hablaremos sobre las consecuencias del racismo. El racismo ha tenido efectos perniciosos que se han visto a lo largo de la historia. Entre los más peligrosos se encuentran genocidios. La limpieza racial ha sido perpetrada en matanzas como las ocurridas en el Holocausto, quizá menos conocidas pero igual de masivas, como por ejemplo en la masacre de Nanking y el genocidio de Ruanda. Apartheid. Un ejemplo es el de Sudáfrica, en el que a los negros se les negaron sus libertades plenas. En los Estados Unidos hubo un régimen muy similar, en el que ni siquiera podía haber matrimonios interraciales. Esclavitud. Práctica muy habitual durante la época de la colonización europea y que perduró hasta el siglo XIX. División y desigualdad social. El ejemplo más práctico está en el sistema de castas impuesto por la corona española en sus dominios americanos, en el que las castas superiores tenían mejores condiciones socioeconómicas que las castas inferiores, que estaban mayormente compuestas por indios y negros. Para concluir, vamos a presentar dos ejemplos de racismo. Al momento en el que términos como serrano, indio, cholo se usan como un insulto, automáticamente estás jerarquizando tu posición ante una persona. Como si el ser cholo, refiriéndose a la sierra peruana, fuera algo malo e inaceptable. Las personas cholean a diario, convirtiéndose en algo cotidiano que no es correcto.
El caso del racismo hacia las mujeres indígenas es particularmente urgente atender en nuestro país, porque los estereotipos racistas en los medios de comunicación hacia ellas son muy fuertes y persistentes. La paisana Jacinta es el caso más emblemático, pero también han existido otras como la Pánfila o la Chola Eduvillas. Para concluir, el racismo es una actitud inherente a la condición humana que se dio en nuestro país desde tiempos incaicos, reforzándose y llegando a su cúspide en la conquista y en la época colonial, con la llegada de la raza blanca, quienes se creían superiores. Al mismo tiempo, se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, truncando especialmente el desarrollo personal de los jóvenes. El racismo en nuestro país pluricultural se da de todos contra todos y de una misma raza contra sus iguales. El peruano no está consciente que es racista y que el racismo es un problema grave que se tiene que solucionar, en pro de ser un país realmente democrático.